Bienvenidos a Concibiendo, un espacio diseñado para ti, en el que a través de la experiencia de nuestros especialistas en fertilidad, te guiaremos en el camino de la reproducción asistida. Concibiendo, un podcast de tu familia Concebir. Hola a todos, soy la doctora Mariela Pita, médico staff de la Clínica Concebir. Buenas, soy el doctor Luis Guzmán, director de los laboratorios de genética y embriología de la Clínica Concebir. Estamos en Concibiendo, un podcast de tu familia Concebir. Y el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Si tengo una enfermedad genética, ¿puedo tener un hijo sano? ¿Qué opinas de eso, Luis? Bueno, en realidad sí, y tenemos las herramientas para poder lograr el objetivo que ambos buscamos, ¿no? Es decir, tanto la parte clínica como de laboratorio, buscamos tener estrategias que, dependiendo del tipo de paciente, nos puedan entregar todo lo que podamos lograr para que el paciente logre el objetivo. Así es una pregunta muy frecuente que me la hacen los pacientes. Hay parejas que no tienen ningún antecedente y también me preguntan mucho en la consulta, doctora, ¿qué puedo hacer para que mi hijo salga sano? Lo que hay que diferenciar acá es qué es una enfermedad genética. Sabemos que las enfermedades genéticas se dividen en dos grupos: las enfermedades que están originadas por un problema cromosómico y aquellas enfermedades que están originadas por alguna mutación que viene de generación en generación del abuelo, de repente, o de la familia materna o paterna, y que se va heredando indirectamente, y por ahí de repente ese mismo gen lo coincide la pareja y podría resultar en un niño con alguna enfermedad. Es cierto, en realidad podemos dividir por lo tanto las enfermedades genéticas en dos grupos, como muy bien lo has dicho. Las cromosómicas, que es en realidad las más frecuentes y en las que por experiencia venimos realizando por muchos años. Para eso tenemos la herramienta principal, que es el PGT-A, que es la prueba genética preimplantacional para la detección de aneuploidías, y cuyo principal enfoque está dado para pacientes de edad materna avanzada, pero también para aquellos pacientes que han tenido una pérdida recurrente del embarazo y les han dado un resultado de un cariotipo, que es un estudio para saber cómo están los cromosomas de los papás, y a partir de ahí ver si existe algún rearreglo cromosómico y poder detectar este rearreglo cromosómico en los embriones antes de la transferencia. Excelente, Luis. Sí, pues es importante, por eso es que cuando ustedes acudan al especialista podamos buscar toda la información, ya sea los antecedentes familiares, hacer una buena historia clínica, preguntar qué enfermedades hereditarias pueden transmitirse, y ya preguntamos generalmente enfermedades crónicas, metabólicas, antecedentes de cáncer, cuántos embarazos han tenido, cómo resultaron esos embarazos, si fueron abortos tempranos, porque esa información es muy valiosa para nosotros. Entonces, en la primera consulta lo que nosotros siempre pedimos, ¿no, Luis?, es el cariotipo, sobre todo en este grupo de pacientes que tienen alguna antecedente de importancia o alguna enfermedad. Como tú lo mencionaste, edad materna avanzada, tenemos que pensar de que quizás esa sea una de las causas por las cuales ocurren estos abortos a repetición, o de repente alguna enfermedad relacionada a algún tipo de gen. Y por esa razón también pedimos la otra prueba, que es el gensoma. Cuéntanos, explícanos tú que manejas estas pruebas. Sí, en realidad el gensoma es una prueba bastante amplia, es bastante robusta en el sentido de que nos permite secuenciar más de 19.000 genes. Nuestro genoma humano en realidad tiene 20.000 genes y es prácticamente todo el genoma el que se logra secuenciar, y vamos a poder determinar si existen mutaciones que pueden predisponer a que la descendencia pueda tener o heredar alguna enfermedad. Entonces, durante esta prueba se le hace a la pareja para ver algo que a veces llaman de manera muy general la compatibilidad entre los pacientes, que es una pregunta bastante frecuente. No sé si a ti te ha pasado eso. Sí, a veces vienen parejas jóvenes que aún no tienen hijos y me preguntan, doctora, yo sé que me he enterado que hay una prueba de compatibilidad genética, ¿es así? Y bueno, quiero saber si mi pareja y yo somos compatibles. Y bueno, yo me quedo pensando y digo, bueno, compatibilidad genética suena como que un poco difícil, ¿no?
pero de alguna manera estudiar con estas pruebas la parte genética y poder detectar algo, alguna enfermedad que de repente el varón es portador, la mujer es portadora, y que al unir sus genes podría resultar en alguna enfermedad que podríamos prevenirlas, ¿verdad, Luis? Exactamente, en realidad. Entonces, durante muchos años se han venido hablando sobre compatibilidad genética y qué tan compatible puedo ser con mi pareja, pero muchos de los test que están disponibles no evalúan todo el genoma. Entonces, en realidad, con esta prueba de Gensoma podemos evaluar absolutamente todo el genoma, y es lo que le da robustez a la prueba. Y no solamente vamos a disparar contra un determinado subgrupo de genes, sino vamos a explorar absolutamente todo. Entonces, esta ventaja comparativa respecto a otras pruebas disponibles en el mercado nos brindan un diagnóstico completo de lo que significa la compatibilidad entre la pareja. Y es una herramienta increíble, súper, en verdad, porque podríamos ya detectar o saber qué enfermedades podríamos transmitir a nuestra descendencia y tomar acciones, porque ya detectando esta enfermedad se puede buscar en el embrión. O sea, no quiere decir de que si tenemos nuestra pareja, o sea, tanto el varón como la mujer, al juntar sus genes, hay un riesgo de alguna enfermedad, no significa que yo no pueda estar con esta persona, ni que voy a romper con esa persona, no. Significa que podemos detectar ese gen que se ha detectado con esta prueba en los embriones, que se hagan por tratamiento de fecundación in vitro y que pasen a estudio preimplantacional, ¿verdad, Luis? Es correcto, en realidad sí, es lo bueno de esto, porque una vez que determinemos o detectemos cuál es la mutación, ya sea que esté en el padre o de la madre, vamos a poder determinar cuál es el riesgo de que la familia o los padres puedan heredarle a su hijo. Entonces, si es una enfermedad, podemos saber si es del 25% o del 50% del riesgo de heredarle esta condición a la descendencia. Pero lo bueno, como tú mencionas, es que en realidad, si es que hacemos una estimulación ovárica, logramos obtener ovocitos en el laboratorio, los fecundamos con el semen de la pareja y los cultivamos hasta el estadio de blastocisto, ahí nos permite hacer una técnica denominada biopsia embrionaria. Entonces podemos coger un grupo de estas células, mandarlas al laboratorio de genética, y en el laboratorio de genética vamos a poder determinar si es que la mutación está en el embrión. Y antes de realizar la transferencia, poder elegir qué embrión vamos a transferir. Así es, porque no todos los embriones que se logren mediante tratamiento de fecundación in vitro significa que todos van a salir con el gen y que no pueden ser transferidos al vientre de la mamá. Al hacer estas pruebas podemos detectar cuál es el embrión que sí va a ser la enfermedad y cuáles son los embriones que solo van a ser portadores del gen y que no van a ser la enfermedad. Entonces, eso es importante porque estamos previniendo a futuro de repente que el bebé nazca con alguna condición como por ejemplo la fibrosis quística, que es una enfermedad muy complicada en la infancia, que trae repercusiones a futuro. Y es muy lamentable, ¿no?, que a veces vienen los papás y nos comentan en la consulta, ¿no?, el hijito de mi amiga nació con esta enfermedad, tengo miedo, el hijito de mi prima tiene autismo, ¿qué puedo hacer? Entonces, si bien hay enfermedades que no se pueden detectar al milímetro, como es el autismo, ¿no, Luis? Pero hay ciertos genes que sí se pueden detectar con la prueba, ¿verdad? Es correcto. En realidad, lo bueno de estas pruebas, exactamente del PGT-M para enfermedades monogénicas, tiene la capacidad de poder detectar más del 99% de las enfermedades genéticas de origen único, es decir, cuando sabemos que este gen está relacionado con esta enfermedad. Pero ahora que tú mencionas, por ejemplo, el autismo o la esquizofrenia, son condiciones poligénicas, es decir, múltiples genes nos van a dar la condición de la enfermedad. Y eso es algo que por el momento, si bien la tecnología existe, aún está incipiente en el sentido de poder determinar el verdadero riesgo de que podamos heredar la enfermedad. Y lo único que nos dan las herramientas genéticas es un score. Es decir, nos van a permitir saber si es que el embrión tiene un alto riesgo o un bajo riesgo de heredar una condición poligénica.
Exacto, la genética es bastante complicada, no necesariamente al hacer estas dos pruebas que tenemos a disposición, como es el PGT-M para enfermedades monogénicas heredadas de un solo gen, o el PGT-A para aquellas enfermedades relacionadas con el número de cromosomas. Sabemos que todas las personas tenemos 46 pares de cromosomas y, por ejemplo, hay enfermedades donde hay un cromosoma de más, un cromosoma menos. Por ejemplo, el síndrome de Down tiene un cromosoma de más, el síndrome de Turner un cromosoma menos. Entonces, este tipo de enfermedades que son cromosómicas van relacionadas generalmente a la edad avanzada de la mujer y generalmente nuestras pacientes son de este grupo, pues, ¿no? Pero también es importante diferenciar aquellas mutaciones genéticas en mujeres jóvenes, incluso que tienen descendencia o familiares con cierta enfermedad. Entonces ya nosotros vamos orientando a la paciente junto con los genetistas, el equipo que trabaja en Concebir con nosotros, haciéndole como un árbol genealógico, buscando cuál es la probabilidad y recomendando las mejores pruebas. Como tú bien lo has dicho, las enfermedades que se heredan a los hijos son muy complejas. No podemos decir que directamente solamente influye el gen heredado, sino que existen factores ambientales que también pueden variar y hacer que la enfermedad se desencadene de repente en la adolescencia, en la adultez. Entonces, por eso llamamos también herencia poligénica y multifactorial, porque hablamos de multifactorial aquellos factores ambientales, estilos de vida, ocupaciones, exposición a radiación, exposición a productos químicos, que todavía se están investigando, ¿verdad, Luis? Exactamente, son múltiples factores. Entonces, en realidad la herencia está en dos niveles, ¿no? Lo que podemos obtener de nuestros padres, lo que vayamos a enfrentarnos durante la vida, alimentación, contaminación, exposición a plásticos, y lo que tú mencionaste, epigenéticas, que son lo que, por ejemplo, cuando nuestra mamá nos dio de lactar o nos está dando de lactar, también cambia las modificaciones epigenéticas dentro del bebé, por ejemplo. Entonces, todos ese tipo de factores nos brinda el riesgo que podemos tener para heredar una enfermedad poligénica, como el Alzheimer, como el cáncer u otras enfermedades. Así es muy importante por eso tener una adecuada orientación, y para eso estamos nosotros, todo el equipo, para tratar de ayudarlos en obtener esa información, y por eso hacemos muchas preguntas en la consulta, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿Si han tenido exposición a productos químicos, a toxinas, antecedentes de la familia? Toda esa información es muy enriquecedora para nosotros, para poder orientarlos hacia qué pruebas hacer. Y justo me estoy acordando de una paciente que, bueno, a veces llegan a la consulta y, bueno, me contó sobre que estaba preocupada porque su hermana había tenido síndrome de Down, su bebé, y que, bueno, ella tenía 40 años y estaba embarazada de 2-3 meses. Entonces, ya cuando la paciente está embarazada, existe otra prueba que también es importante, es una prueba no invasiva y se puede hacer en esa época del embarazo, ¿verdad, Luis? Sí, es correcto. En realidad, bueno, además de los controles convencionales que son los ecográficos, que también son precisos, pero no son tan certeros como las pruebas genéticas. Por ejemplo, se puede hacer una prueba no invasiva, que solamente se necesita un poco de sangre, como si estuviesen sacándose una muestra de glucosa a partir de la 10ª semana de gestación, y vamos a poder determinar la constitución cromosómica del bebé que la mamá lleva en su vientre. Y esto se da gracias a que en realidad se descubrió que existe un ADN libre fetal circulando en el torrente sanguíneo de la madre. Y esta detección se da con mucha precisión a partir de la 10ª semana de gestación. Excelente, son pruebas que realmente ayudan muchísimo para la tranquilidad de la mamá. Y bueno, y lo otro que me estaba acordando, a raíz de estas pruebas que hacemos en fecundación in vitro en el laboratorio, cuando ya tenemos a los embriones en el laboratorio, que son pruebas que se obtienen por biopsia, hay un temor de las mamás con este tema, Luis. Les preocupa mucho que esta biopsia pueda dañar a sus bebés. ¿Qué me puedes comentar o qué les puedes comentar a los que nos escuchan? Bueno, sí, en realidad, a ver,
En el devenir de la historia de la reproducción asistida, hace ya más de 13 años hacíamos biopsias en estadios de desarrollo embrionario de embriones del día 3. Y esto sí, hay una serie de publicaciones científicas que nos dice que hacer una biopsia en día 3 era perjudicial para el embrión. Pero a partir del año 2010 apareció la tecnología para biopsiar con láser. Eso ya hace 13 años. Y estas biopsias con láser lo que nos permiten es en realidad dos cosas. En primer lugar, dejamos que el desarrollo del embrión vaya hasta día 5. Y una vez que el embrión esté en día 5, 6 o incluso 7, ya no tiene las 8 células que tenía en el día 3, sino ahora tiene más de 150 células. Y es en ese momento donde nosotros nos vamos a biopsiar con bastante cuidado unas 5 células en promedio. Entonces, estas 5 células son las que vamos a mandar al laboratorio de genética. Por otro lado, las células que estamos retirando del embrión son células que van a formar el tejido extraembrionario, es decir, la placenta principalmente. No tocamos al embrión. Excelente, Luis. Eso es un detalle que sí quisiera puntualizarlo porque a veces piensan de que se va a tomar una biopsia directamente del embrión y no es así. Se va a tomar la biopsia tal como lo dijo Luis, de la parte de las células que van a originar a la placenta, de tal manera que las células que van a originar al embrión no se tocan. Entonces eso les puede dar bastante tranquilidad a todas las pacientes que quieran recurrir a este tipo de pruebas. Y con esa misma biopsia podemos hacer 2 estudios, ¿no?, de los que estábamos hablando, ¿verdad, Luis? El PGTA, que es para evaluar el número de cromosomas del embrión, y el PGTM para buscar alguna enfermedad que pueda haberse detectado en la prueba que inicialmente podíamos haber hecho, que es el exoma, ¿no?, en el mapeo de los 19.000 genes de la pareja. Entonces, de esta manera estamos evitando alguna enfermedad futuro que pueda ser complicada llevarla para el niño, para la descendencia. Bueno, ya cambiando de tema, te quería preguntar y comentar, las pacientes, hay muchas pacientes que vienen acá a concebir porque quieren ser madres y a veces pues quieren acudir a banco de gametos, sobre todo a banco de óvulos. Entonces se preocupan mucho por este tema sobre las donantes, ¿no? Yo no sé cómo son las donantes, de repente tienen alguna enfermedad que me vayan a heredar. Entonces quisiera que por favor lo comentes acá o lo comentemos para poder tranquilizar a las pacientes cómo es la evaluación de las donantes. Bueno, la evaluación de las donantes, independientemente del sexo, pasan por una evaluación psicológica, pasan por una evaluación también genética, es decir, se le hace un cariotipo para el inicio. Luego la evaluación ginecológica, que va a certificar que absolutamente la paciente no tiene síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, es regular en todas las condiciones ginecobstétricas. Y adicional, en la actualidad estamos agregando el secuenciamiento completo de estos 19.000 genes. Como no se tiene conocimiento de todo el bagaje de lo que podría tener la paciente, y en bagaje quiero decir a todas las enfermedades genéticas que su familia pudo tener en los abuelos, en los padres y en ella, obviamente queremos estar seguros que los gametos que estamos usando para poder unir con los espermatozoides de la pareja receptora, vamos a tener que ahí ser muy precisos en el diagnóstico. Pero es importante adicionar algo, que el estudio tiene que ser hecho también al varón. Exacto, sí, porque la probabilidad, si bien es cierto, hacemos un estudio minucioso de la donante, también necesitamos la información del varón, la información genética, ¿no? Entonces lo que se recomienda es también evaluar genéticamente al varón, y nosotros como médicos pedimos algunas pruebas para que ustedes puedan tener toda la tranquilidad de traer un niño al mundo sano, como todos queremos, ¿verdad, Luis? Así es, Mariela. Bueno, el tiempo nos quedó cortos, pero es importante que con Luis, que le voy a comentar para que hable con ustedes, y porque muchas pacientes tienen dudas de dónde acudir, ¿no? Luis, coméntame, ¿por qué es que las pacientes deberían acudir acá a concebir, a atenderse?
Bueno, son múltiples razones, Mariela. La primera es que somos un centro certificado por la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. La segunda es que también contamos con la certificación de Kitasato, que es nuestro protocolo de vitrificación, con la cual congelamos los ovocitos y los embriones que nos mantenemos en nuestros tanques en nitrógeno líquido. Y la tercera es que todos nuestros procesos tienen la certificación de ISO 9001, tanto los procesos que están en el laboratorio de embriología como los procesos que están en el laboratorio de genética. Excelente, imagínense. Por eso, y fuera de eso, nosotros somos los pioneros en reproducción asistida. Nos avalan más de 10.000 nacimientos vivos. Y bueno, estamos aquí para ayudarlos. Espero volverlos a ver en el próximo podcast. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Concibiendo, un podcast de Tu Familia Concebir.